normalmente empezamos a tiempo. Entonces a lo mejor llega alguien poco a poco, como el día está lluvioso, ya sabes cómo son las cosas en Ensenada, a lo mejor las gentes van a llegar un poquito más tarde, pero nosotros tenemos la costumbre de comenzar a tiempo. Es un privilegio contar con la presencia del doctor Luis Alejandro Márquez Martínez en el seminario de ahora. Él mismo tiene el doctorado en Control e Informática Aplicada por la Universidad de Nantes en Francia, la maestría en Instrumentación y Control por el CICESE, y también es ingeniero mecánico electricista con especialidad en electrónica por la UABC. Entonces, Cimarrón de origen, ¿verdad? Bueno, actualmente está adscrito al Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones en el CICESE y pues ha impartido clases en la Escuela Central de Nantes en Francia, en la Escuela de Minas en la misma ciudad, así como en la UABC y en el CICESE. Desde 2001 es investigador en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones en el CICESE, en donde ha fungido como coordinador de posgrado, y sus intereses incluyen la instrumentación médica, la teleoperación, el desarrollo de herramientas informáticas para docencia y el análisis y control de sistemas con retardos. El tema que nos va a presentar ahora es muy sugerente, es muerte por PowerPoint y cómo evitarlo. Y pues sin más, le dejo la palabra al doctor Luis Alejandro Márquez. Normalmente lo que sucede es que después de la presentación hay lugar para un intercambio. Muchas gracias, muy bienvenido. Gracias. Bueno, pues primero que nada, pues gracias por asistir. La plática que voy a dar es acerca de un problema que podríamos decir que es a nivel mundial y que es el de las malas presentaciones. Sí, o sea, a todos nos ha tocado. O sea, y el objetivo de esta plática es hacer énfasis sobre algunos de los puntos que llevan a esas malas presentaciones y el cómo, y justamente cómo evitarlos. Y esto lo decimos porque actualmente contamos con computadoras bastante poderosas, con software de presentaciones que permiten la entrega de contenido audiovisual de una manera muy amena, y sin embargo, a pesar de ello, la gente se las arregla para hacer presentaciones que, bueno, pues ya todo nos ha pasado, ¿no? Anuncian una buena plática muy interesante, así todo se ve muy bien, el tipo tiene un buen currículum, y llama mucho, vamos todos, se abre el telón, bueno, empieza la presentación, ¿y qué nos topamos? Con transparencias de este tipo, con alguien que no preparó bien su presentación, que está nervioso, que está así, que se traba, que dice que iba a decir o se regresa en otras partes, y láminas que no se pueden comprender, y aquí el hecho de que esté en ruso no importa, no ese es el problema, es la lámina en sí. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues 5 o 10 minutos después, la gente está ahora sí que literalmente muerta en sus asientos. Para estas, bueno, aquí tengo unos chinitos para mis futuras presentaciones, estoy buscando nuevas caras, así que si alguno se duerme, me da permiso de fotografiarlo y usarlo. La gente está, ahora sí que dicen, literalmente muerta en sus asientos, y es ese fenómeno el que ha llevado a la concepción del término muerte por PowerPoint, el cual es un problema que cuesta dinero, cuesta mucho dinero, porque es tiempo que se pierde tanto del expositor, pero sobre todo del auditorio. Si aquí hay 10 personas, son 10 horas, hombre, que se van a perder si no se llega a un buen resultado. Pero no solo cuesta, el problema es que no solo cuesta dinero, también cuesta reputación. ¿Sí? Pero piensen en el caso, por ejemplo, alguna vez supe de un investigador ruso muy reconocido, que cuando por fin empezaron a dejarlo salir de Rusia, en aquellas épocas, llega a un congreso
para presentar un artículo, y lo que hizo es fotocopiar el artículo tal cual. Y se puso a leerlo desde el título, luego el abstract, y luego todo el texto, línea por línea, y las referencias, una por una. Tardó como hora y media el señor en Y cada que le decían, oiga, eran 15 minutos, no me interrumpa. Y volvió a empezar, ¿no? Entonces, como era un profesor muy reconocido, también nadie se atrevía a sacarlo a rastras ahí del podio. Y bueno, la verdad es que todos los que asistieron ahí juraron que jamás volverían a una plática donde él estuviera anunciado, por lo mismo. Cuando preparamos una presentación, hay que tomar en cuenta que somos criaturas visuales. Desde siempre lo hemos sido, desde la antigüedad. Y está comprobado por un estudio que el 83% de la retención ocurre visualmente. Entonces, si se tiene esta información, entonces hay que aprovecharla. Si somos visuales, pues hay que incluir cuanto elemento visual se pueda dentro de la presentación. Así decía una persona que si una compañía es una fábrica de decisiones, dice entonces las presentaciones que informan de esas decisiones determinan su calidad. En ciencia, en educación, también podemos aplicar, transponer esto, podemos extender esto a estos ámbitos. ¿Por qué? Porque si en ciencia, por ejemplo, somos una fábrica de conocimientos, entonces la habilidad con que podamos transmitir estos nuevos conocimientos determina nuestra calidad. De nada sirve tener la mejor invención del mundo si no sabemos comunicar de qué se trata a los demás. Si los demás no entienden, pues no la van a adoptar. Ahora, dado que es importante hacer una buena presentación, entonces para hacerla hay que tomar en cuenta 6 principios básicos de los que vamos a hablar ahorita, que son el diseño, la historia, la sinfonía, la empatía, el juego y el significado. El diseño habla de que es importante no solo el fondo, sino también la forma. Es decir, que la presentación, el diseño debe ser hecho de una manera clara, concisa y amena. La historia. También, así como somos visuales de siempre, también desde siempre hemos sido buenos para escuchar y contar historias. ¿Sí? A todos nos gusta escuchar y contar historias. Y eso, por alguna razón, parece que se ha estado relegando únicamente, dejamos los cuentos únicamente para los niños. Y bueno, para los políticos. Pero, entonces, una buena historia incluida dentro de una presentación puede hacer que la presentación se vaya a otro nivel. Y un buen ejemplo que me gusta mencionar es una plática que dio Steve Jobs en la graduación, la ceremonia de graduación del College de Stanford en el 2005, en el cual empieza contándoles historias así personales y bueno, entre ellas dijo, bueno, una de mis mejores decisiones fue no haber estudiado el college, pero bueno, eso a un recién graduado los hizo reír a menos. Pero en esa plática, al final, concluyó diciendo que cuando él dice, yo me acuerdo que cuando en los años 60 había una revista que era para la gente que le gustaba ir de viaje, hacer campismo y todo eso, y en esa revista cesó sus actividades y en su último número puso esta contraportada. Era un camino así como cualquier otro, junto con una frase que decía, permanezcan hambrientos, permanezcan loquitos. Como diciendo, era una invitación a no conformarse con lo que tienen, a siempre querer más, a siempre arriesgarse a hacer más. Y él, al incluir esta historia, generó, como en muchas de sus pláticas, toda una pequeña revolución, al grado de que la gente empezaron a sacar incluso tazas y camisetas con la frasecita. Y esto fue lo que llevó a otro nivel de dicha presentación. La sinfonía
significa utilizar la lógica, el análisis, la síntesis, todas nuestras capacidades del lado izquierdo y derecho del cerebro, el analítico y el creativo, para que la gente les puedas enseñar cómo se relacionan unas cosas con otras, cómo están asociadas las cosas que estás presentando. Y además de eso, la idea es que puedas mostrarles lo que llamaríamos el panorama general, the big picture, dirían los gringos. Es decir, de qué se trata la idea general, y ya los detalles la gente ya se puede poner a investigar. Empatía, que significa poderse poner en los zapatos de tu público, ¿sí? Saber, estar conscientes de quiénes son, si son gente preparada académicamente, de un nivel, no sé, licenciatura, todos de maestría, o gente con postdoctorado, gentes que son investigadores, o para un público en general, si vas a hacer la misma plática para una escuela primaria, puede darse. Si es una plática de divulgación, si es una plática de investigación, de presentación de resultados, si hay que saber por qué vienen a verte. Vienen porque te van a dar la oportunidad de que tú les vendas algo, vienen porque quieren que tú les enseñes algo, porque quieren que tú les resuelvas algo, o porque les interesa el tema y quieren a ver si quieren ver si los convences de algo. Pero también puede darse el caso de que vengan con la intención de mostrar sus puntos de diferencia contigo, al grado que se pueden ver hasta casi como ataques en algunos casos extremos. Y hay que estar preparado para ello. Si uno sabe que lo van a cuestionar, entonces prepararse para eso. Dicho entre comillas, aprovecho ahí para decir que el término de muerte por PowerPoint se refiere a las malas presentaciones. Para aquellos que idolatran y adoran el PowerPoint, bueno, no es estrictamente contra PowerPoint, es en general contra las presentaciones. El término se acuñó porque bueno, es el software que más popularmente se usa. Por cierto, esta está en OpenOffice. Ok, entonces, el siguiente tema es el juego. ¿Sí? No hay que tomar la vida demasiado en serio, decían, de todas formas no saldrá vivo de ella. ¿Por qué? Porque eventualmente se puede permitir uno hacer cosas que no sean totalmente serias. Un ejemplo magnífico también viene a ser el profesor Walter Levin del MIT. Él da un curso que se llama Mecánica Clásica, se puede bajar por internet y la verdad es que son clases excelentes. Y en esas clases el tipo, bueno, aquí lo ven, estaba demostrando el que cuando ustedes ponen un péndulo, el periodo no depende de la masa del péndulo, depende únicamente de la longitud de la cuerda. Entonces, para demostrarlo, puso un péndulo a girar, a oscilar, y ya que tomaron el periodo, él se subió y se puso a columpiarse sobre el péndulo, y para que vieran que el hecho de aumentarle la masa con su peso no cambiaba el tiempo que tardaba en ir y volver. Y eso, digamos, eso fue una. En otra se puso para demostrar un tiro parabólico, hizo un disparo en clase, pero antes de hacer el disparo fue y se vistió de cazador. Entonces, bueno, él se divierte mucho en su clase y la verdad los alumnos también. Y sin embargo, las clases son bastante buenas y bastante amenas. Y por último, quizá lo más importante, pues el significado. Toda plática pueden ustedes verla como una pequeña oportunidad de hacer un cambio en el mundo. Ya sea a nivel muy modesto, ya sea en su comunidad, en su escuela, pero cuando ustedes dan una plática sobre un tema, ese tema pueden ustedes verlo como la oportunidad de sembrar una semilla, algo que sea una curiosidad, que haga que el auditorio empiece a buscar e informarse sobre el tema. ¿Sí? Y esa semilla va a crecer o no, se va a dar o no, en función de qué tanto hayan preparado la presentación. Es decir, que si ustedes dicen, como vulgarmente decimos, si hicieron la tarea, es decir, investigaron bien, prepararon bien el material, escogieron bien el material, hicieron un buen diseño, ensayaron su presentación y todo, entonces van a poder dar una plática
que sea lo suficientemente memorable como para que les deje la curiosidad al público para aprender un poco más sobre el tema. Una buena presentación requiere preparación, no es producto de la suerte. La preparación incluye los principios de moderación y simplicidad y también el de naturalidad. Este último se obtiene en base a lo que comentaba yo, es decir, a la repetición, a la preparación, a la repetición. Tienen que ser repetirlo y dominar el tema hasta que puedan hablar de ellos como si estuvieran platicando en un café al respecto, ¿sí? O sea, relajados, sin problemas así de nerviosismo ni nada, con seguridad y sabiendo que uno tiene incluso derecho a equivocarse, a meter la pata y no hay problema, ¿sí? Entonces eso cuenta mucho. Para la parte de moderación y simplicidad se refiere a la cantidad de cosas que vamos a incluir. La simplicidad, hacerlo lo más sencillo posible. La mejor transparencia no es aquella a la que ya no le falta agregarle nada, sino a la que ya no le podemos quitar nada. Comparen eso con esto. La cantidad de información, ¿cierto? Eso hace un bloqueo total en la mente. Para presenciar una buena presentación, lo primero que hay que hacer generalmente es alejarse de la computadora. ¿Sí? No tienen que empezar a hacer sus primeras N transparencias, ahí voy a hablar de esto, y ahí empiezan a escribir. No. Se necesita un poco de soledad, encontrar un punto tranquilo donde uno pueda encontrar una cosa, su conclusión. ¿Cuál es el punto central que van a tener en su presentación? ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir? Véanlo de esta manera. Si ustedes tuvieran que venderle algo a alguien, traen su presentación y todo listo y le dices, ¿sabes qué? Me tengo que ir, pero me puedes acompañar de aquí al carro, vamos al elevador y llegas al carro, tienes 30 segundos para platicarme de qué me ibas a hablar. ¿Cómo resumirían esa plática en esos 30 segundos? ¿De qué se trataría? Eso es su punto central. Tienen que encontrar esa conclusión. Una vez que tienen su conclusión, a partir de ahí crean su historia. ¿Sí? Crear una historia que tenga un inicio memorable, que tenga un contenido que mantenga lo suficientemente cautivo al público y finalmente una conclusión que resuma de una manera clara el mensaje que quieren transmitir. Para la planificación se recomienda empezar de una manera análoga. Esto va cambiando, digo, las nuevas generaciones ya nacieron ahora sí que con la computadora. La primera computadora la mía la toqué hasta la preparatoria y tuve una hasta la universidad. Pero bueno, en los niños de ahora ya saben bastante computación y se sienten más a gusto trabajando directamente en pantalla que en papel. Pero si pueden, háganlo de manera analógica. ¿Por qué? ¿Por qué usando post-its o hojitas? ¿Por qué? Porque esto nos libera la creatividad. O sea, no estamos atados a las exigencias o al manejo de un software en particular. Si son muy buenos para eso, eventualmente pueden empezar utilizando la computadora y para eso les recomiendo empezar por el uso de programas para mapas mentales o conceptuales. En particular, mi favorito es el FreeMind, que es un programa que es multiplataforma, es decir, que puede correr en Macintosh, en PC, en Linux, en Solaris, etc. Bastantes sistemas operativos. Y además es gratuito, es libre, o sea, se puede descargar libremente de manera legal, de hecho. Y a partir de él uno puede empezar a poner cómo van las ideas y estarlas reacomodando y estar seleccionando el material que va a presentar. De hecho, esta es una captura de pantalla de cómo empecé a hacer esta presentación en particular.
Otras opciones son el Mind Manager, que es un poquito más profesional, aunque ese se paga, y el Semantic, que tiene la característica, yo no diría el problema, de que no hay versión para Windows, pero bueno, hay para Mac y para Linux. Y este tiene, actualmente se llama Semantic, antes era Cadizar, y tiene la particularidad de que permite exportar una vez que hacen su mapa conceptual, permite exportar ya sea una presentación de PowerPoint o una presentación en Word, pero un archivo de Word, o para otros formatos. ¿Sí? Sí, aquí supongo que están más familiarizados con los mapas mentales. ¿Sí, no? Entonces, normalmente les recomendaba empezar por el libro de Tony Buzan. Una vez que ya tienen más o menos la idea, empiezan a hacer el storyboard o guión gráfico, que es similar a lo que hacen en el cine. ¿Sí? Que empiezan a poner la historia, en el primer cuadro va a aparecer aquí el villano, en el segundo aparece la víctima, y así, aquí aparece el héroe, ¿no? Y ahí empiezas en qué orden van a ir apareciendo las secuencias. Aquí es igual. Nuevamente es importante usar la tecnología CSP, o sea, carbón sobre papel, para que puedan estar totalmente creativos, que no estén restringidos o atados a un software en particular. ¿Sí? Entonces, aquí una vez que hacen su guión gráfico, dicen, bueno, voy a empezar hablando de esto, hago eso. Ya entonces, ya una vez que lo tienes, empiezas a hacer el diseño de las diapositivas. Una vez que las tienes diseñadas, puedes pasar todavía en el organizador de diapositivas, todavía tienes oportunidad de reorganizarlas, de distribuirlas de una manera que te parezca más congruente, más coherente. Ya que, y eso es más o menos lo que se requiere pues para tener el diseño de cómo se va a entregar, cómo se va a organizar la presentación. Eso es a nivel Mac. Ahora, a nivel transparencia por transparencia, que vamos a pasar ahora, vamos a ver cómo es el diseño de cada una de las transparencias, cuáles son los principios generales que las deben de regir. Lo primero, la simplicidad, de lo que ya hablamos. Simple. No significa que sea sencillo. Una transparencia muy simple a veces es mucho más tardada de preparar que una donde simplemente vaciamos todo el contenido de nuestro archivo Word, lo pegamos y ahí está, ¿no? Eso es muy fácil, pero hay demasiadas cosas. Hacerlo de manera sencilla, donde no haya elementos de más, donde los elementos sean lo suficientemente llamativos y sin embargo no tan complejos como para distraer al público, eso requiere tiempo. Otro principio es cuidar lo que se llama la relación señal-ruido. ¿Qué se refiere con eso? A que aquí tengo un par de gráficas. La primera tiene exactamente la misma información que la segunda. Si se fijan, aquí se trata de decir cuántas bicis se vendieron y ponemos ahí una foto que se considera pertinente porque hay unos ciclistas ahí atrás, las gráficas en tercera dimensión para que se vea bonito, pero la cuestión es que casi no se alcanzan a notar, se pierde mucho con el fondo. Acá totalmente sencilla, pero la información pasa muy claramente. ¿Sí? Aquí no lo puedo, este dato, que es finalmente lo que quiero decir en esta gráfica, no lo pueden notar claramente de aquí, a pesar de que las dos están del mismo tamaño, en reducción de mismo. Y aquí, el hecho de usar un color distinto ayuda a mejorar el contraste. ¿Sí? Otro ejemplo, pues aquí tenemos el uso de gráficas de pastel. Se ve como los datos son difíciles de ver. En este se alcanza a ver un poco más claramente. Desafortunadamente el contraste del monitor, del proyector no ayuda mucho aquí con este. Es el primer
Es el primero que me toca. Pero bueno, voy a tener que cambiar ese color para estas eventualidades. Bien. Eso, por un lado. El otro, como decía Shakespeare, to thee or not to thee. That is the question. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente vemos, el uso de gráficas en tercera dimensión, por lo general no aporta nada. Y solo hace que sean más difíciles de leer los datos. ¿Sí? Solo hacen más difícil la transmisión de la información que quieren lograr ustedes. En general yo diría eviten. Comparen, por ejemplo, y esto, porque no solo es inútil, tampoco es indispensable para hacer una presentación bonita, llamativa. Comparen esta gráfica con esta. Es la misma información. Nada más que aquí está muy poco entendible y aquí está exageradamente claro. ¿Cuál es el dato que me interesa? Me interesa decirles cómo andan los surcoreanos. Otro punto es el límite de las viñetas. ¿Por qué? Hay una regla que le llaman la del 177, que significa máximo una idea por transparencia, 7 líneas máximo y 7 palabras por línea. ¿Sí? Ahora, si respetamos esa regla, bueno, tenemos transparencias feas y aburridas como esta. ¿Sí? Entonces, aunque lo de dar una sola idea por transparencia, eso es bueno y yo diría casi indispensable, lo del 7.7 es cuestionable. Las viñetas en general se tienen que evitar al máximo. Y es posible. Si no recuerden, por ejemplo, cuando hablaba yo de los 6 elementos, los 6 principios básicos, puse dibujos, puse los datos así alrededor, o sea, la información. Pero lo más sencillo hubiera sido poner 6 principios básicos, viñeta, 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 viñeta. ¿Sí? Y hubiera los 6 más el título, ya tenía mis 7 renglones. ¿Sí? Pero no, yo creo que es mejor hacerlo, tratar de evitarlas al máximo. Pensándolo un poquito, siempre hay maneras. Otro punto es usar imágenes de calidad. Si la presentación es importante o van a hacerla pública, es importante también que las imágenes estén libres de derechos de autor. Entonces es una muy buena fuente para presentaciones así más o menos informales, pues es en Google, usa imágenes y de ahí encuentras un montón. Pero para imágenes ya muy profesionales, en las cuales ustedes tengan el derecho de autor o el derecho de reproducirlas cuantas veces quieran, hay sitios web como que les permiten eso, les venden las imágenes. El iStock Photo es el más popular, tiene imágenes de muy alta calidad y muy alto precio, pero bueno, sí, el precio es relativo, sale como a $1 cada imagen, que si tiene unas 60 imágenes pues ya pagan los $60, pero si la presentación lo vale, entonces realmente es un costo que puede ser muy pequeño. ¿Sí? Otro principio es la regla de los tercios, la cual es heredada de los fotógrafos. Los fotógrafos saben que si ponen al sujeto justo centrado, entonces la imagen va a ser generalmente aburrida. Si no, piensen, esta imagen este es un dicho japonés. No sé si han visto los álbumes de fotos de los japoneses, pero me imagino que es la cara de él, atrás estaba la Mona Lisa, la cara de él, atrás estaba la Torre Eiffel, atrás estaba el Himalaya, o atrás estaba lo que quieran, ¿no? Pero no, se toman así. Y bueno, esto entonces lo que se refiere es que se divide en una retícula imaginaria, la transparencia, en 3 partes vertical, 3 partes horizontal, y justo en los cruces es donde uno puede poner los elementos que uno quiere que capten más la atención. Aquí yo puse el 80 y aquí puse el sushi para ilustrar. Otro, evitar las plantillas, particularmente las de Microsoft. Así como Steve Jobs es considerado como uno de los mejores expositores que hay entre todos los CEOs,
Bill Gates es considerado como uno de los peores y dejó su firma ahí en las plantillas. ¿Sí? Las plantillas estas violan prácticamente todos los principios que hemos estado hablando. Así que en general eviten. El otro, los tipos de letra. Hay que cuidar los tipos que utilizan aquí en la presentación. ¿Por qué? Porque podría suceder que por alguna razón técnica no pudiera yo utilizar mi computadora y entonces tengo que pasar a otra computadora y podría ser que esa computadora no tenga instalado ese tipo de letra particular que utilice. ¿Y qué va a pasar con eso? Que esa letra o no se va a ver o la va a sustituir por otro tipo de letra, cambiando totalmente el aspecto de la presentación y a veces llegando a cosas incomprensibles. Otro, que aquí sí queda muy bien, ¿sí pueden leer esto? Ahí dice contraste con el fondo. Y bueno, creo que es autoexplícito. Entonces las recomendaciones que hago sería utilizar, limitarse en lo posible a las letras Arial y helvética y usar letras grandes, mínimo 30 en general. Para casos extremos pueden bajarse hasta 24 y muy extremos a 18 para ponerlo así como pie de página. El evitar también lo que le llaman el word art. Otro punto a evitar son las animaciones. ¿Sí? Son una cosa horrible, innecesaria y espantosa. Las animaciones se pueden utilizar para en algunos casos. En algunos casos sí se pueden utilizar. Ahí al final les doy referencias a algunos sitios en los cuales se hacen algunas presentaciones y algunas de ellas muy buenas. Pero se tienen que usar cuando uno, por ejemplo, está lo suficientemente entrenado para estar platicando y dejar que la animación vaya corriendo conforme o en sincronía con las palabras, y que las animaciones no son tanto del tipo de que una letra que empieza y llega rodando, sino que van apareciendo, va apareciendo, por ejemplo, cómo fue marchando un ejército, por decir algo, cómo iban avanzando, cómo iban pasando las cosas, etc. Irónicamente, esta transparencia debo admitir que no es mía. Esta yo la copié de una presentación que bajé en internet. Una presentación sobre cómo hacer buenas presentaciones, irónicamente. Violaba todo. Otro punto a evitar, los slide elements, o sea que son de slide en document, dicho de otra manera, agarraste, ya sea que trataste de poner todo el texto tal como quieres que lo vean, o simplemente agarraste tu texto de tu documento Word o LaTeX, lo que lo hayas hecho, y lo pegaste, y lo cambiaste a formato de 4:3. ¿Por qué? Porque hacer esto, pues es totalmente aburrido. Si necesitan dar toda esta información, mejor denle eso como notas a los alumnos y aquí nada más hagan lo mismo. Otro punto muy importante que tendemos a olvidar es el uso el diseño de las gráficas. Esta gráfica es la primera versión que me presentó un alumno mío para un trabajo que estábamos haciendo, para un artículo. Vamos a ver. ¿Se alcanza a leer esto? No. Distinguen, por ejemplo, aquí las curvas. Ya después de que le metimos manita, quedó así. ¿Sí? Entonces, eso muestra cómo, haciendo un buen diseño de gráficas, pueden ustedes transmitir de una manera mucho más efectiva la información. El diseño de las gráficas es en sí un tema muy importante que requeriría al menos otra exposición completa para hablar de ello, pero nada más los referiría a ver los trabajos de Edward Tufte, en particular el de Vision Information, en el cual una de sus imágenes preferidas es esta. Esta se hizo para explicar la desastrosa campaña de Napoleón en Rusia.
Si se fijan, aquí, al inicio, está marcando de dónde salieron y el ancho es proporcional a la cantidad de soldados, que era arriba de 400,000 al inicio. Se ve cómo se fueron separando algunas divisiones, se fueron yendo, y conforme se va adelgazando eran los que iban muriendo. Aquí a los laditos va poniendo las cantidades de soldados, hasta que llegaron a Moscú, donde si se fijan la cantidad era ya menos de la mitad, la cuarta parte. Llegando aquí a Moscú, ya se dan por vencidos, agarran el camino de regreso y eso cambió de color. O sea, el negro representa el camino de regreso. Y se ve como, habiendo salido todos estos, regresaron a sus. Entonces, este es un ejemplo clásico de cómo una imagen de lo más simple puede dar un montón de información. Porque además van viendo, aquí pueden ir viendo cómo iban muriendo más o menos en el camino, van dando los lugares. Y además aquí muestra, por ejemplo, cómo estuvieron las temperaturas en esas zonas. Por ejemplo, aquí ya cuando iban de 11 o 14 bajo cero, ya como que ya no aguantaban mucho, ya hasta el punto de que llegamos abajo de 30 grados y fue donde la gran mayoría. Bien. Ahora pasemos a los 4 grandes elementos del diseño de la transparencia, ya no de la presentación. Unos es el contraste, el uso del contraste. El otro, la repetición de elementos similares, o sea, que haya elementos similares que hagan una cierta idea o sensación de unidad. La alineación y la cercanía entre objetos relacionados. Los que vieron la lista de Schindler seguramente no olvidaron ese detalle genial que tuvo Spielberg al hacerla en blanco y negro y solo incluir un elemento en color en toda la película, que fue la ropa de esta niña. Ese contraste que le daba le permitía identificarla claramente a la niña cuando iba en la película y hasta el momento en que se la llevan muerta entre un montón de cuerpos ahí en un camión. Pero lo veías claramente porque se distinguía la manchita roja. El uso del contraste permite llevar a hacer una distinción entre la información que consideramos relevante y la que consideramos importante. El siguiente decía es la repetición. Aunque ven aquí estas transparencias son distintas, tienen ciertos elementos que son similares unos con otros. ¿Sí? Eso permite que se dé cuenta uno de que se trata más o menos de una misma presentación, que no es un pegote de muchas presentaciones que estuviste obteniendo. El tercero, que sería la alineación, significa que los objetos no deben estar colocados como si hubieran sido puestos de manera aleatoria. Como si ustedes dibujan una retícula así imaginaria o real, porque incluso algunos software permiten mostrar una retícula a la hora de diseñar, para que los objetos se alineen con esa retícula. Esa alineación produce un efecto visual muy importante. Podrían decir, no va a notar que está 2 milímetros arriba, 2 milímetros abajo, pero la gente sí lo nota. Y eso mejora mucho la calidad de la presentación. La otra es la proximidad. Elementos relacionados tienen que estar uno junto al otro, ¿sí? Para que así no tengan que estar adivinando el público si esto corresponde a este o este corresponde a este. ¿Sí? ¿A quién le corresponde cada texto? ¿Sí? Aquí es obvio, el texto el de perro adorable venía en la foto de esta, y este de perro jugando estaba junto con este. ¿Sí? Y bueno, todo el mundo nos pareció obvio. Bueno. Digo, si no pareció obvio, entonces fue porque no los puse lo suficientemente cerca. Y ya que tienen diseñada su plática, ya que hicieron sus láminas muy cuidadosamente, viene ahora la parte de la entrega, es decir, la presentación en sí.
Y aquí significa la entrega, entre otras cosas, indica perderse en el momento, es decir, como dicen los chinos, tener la copa vacía. ¿Para qué? No, para no estar pensando en los problemas pasados, en lo que tengo que hacer después de esto, en qué cosas me quedan pendientes, qué problemas voy a tener. No. Cuando estás exponiendo, tu única preocupación debe ser la exposición en sí, ninguna otra cosa. Y créanme, eso nunca funciona la primera vez. Por eso es necesario hacer repeticiones. No puedes hacer un diseño y decir, voy a decir esto y bueno, no. Tienen que entregar una presentación clara, concisa, en las cuales las frases ya han sido pensadas para reducirlas, para evitar redundancias que se vuelven aburridas y que quitan tiempo finalmente. Hay que ensayar, de preferencia entre colegas, amigos que puedan hacerle críticas desconstructivas. Y si no tienes eso, dice, por lo menos preséntaselo a la silla, pero preséntalo. Y en voz alta. Eso también es importante. ¿Por qué es importante? Porque también tienen que aprender a encontrar su voz, a modularla. ¿Por qué? No pueden hacerlo de una manera monótona. Si empiezo a hablar así, a un solo ritmo, sin cambiar el tono, no creo que aguanten mucho antes de dormirse. ¿Sí? Entonces hay que ponerle un poquito de pasión ahí al asunto a la hora de presentar. También es conveniente llegar un poco antes para verificar el salón y el proyector, que sea compatible con el equipo que uno trae, o que tengan el equipo que tienen sea compatible con la presentación que uno tiene. Pero también otra cosa que es importante es el uso de un control remoto en la medida de lo posible, porque se les evita estar pegados allá a la computadora, estar así, perdón, evita eso, y además les da libertad para estarse moviendo por todo el salón. Algunos podrían decir que ya me trae mareado que bueno, de aquí para allá, pero eso no es un tic nervioso ni nada, simplemente es una técnica, digamos, que ayuda a mantener al público atento. Si me quedo en un solo lugar, el público puede de repente empezar a perder atención. Y si la presentación es muy muy importante, pónganle pilas nuevas a todo el equipo que la requiera, ya sea el apuntador láser, el proyector, lo que sea. Otro punto, como cantaba esta señora, el respeto. ¿Sí? Respeto al público. ¿Cómo lo hacemos? Estando a tiempo, iniciando a tiempo, que me dicen que aquí lo acostumbran, cosa muy buena. Cuidando el tiempo que van a durar en la presentación. ¿Sí? Esta misma plática la he dado en 40 minutos, aquí me dijeron que tenía una hora, pero vamos bien el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es indispensable, en particular la longitud del tiempo, hay que medirla bien, porque ha habido muchos casos, me ha tocado muchos casos de gente que empieza a exponer su tema con toda la tranquilidad del mundo y no sé qué, y luego que le dicen ya se te va a acabar el tiempo, y empieza al último pasando transparencia una tras otra, así rápido, y luego se salta otras, estas 5 no, mejor no, y bueno, ya me paso directo a las conclusiones, y donde lo que era lo sustancial, lo importante de su trabajo, finalmente no lo presentó, ¿sí? Por no medir el tiempo. También, si uno se retrasa, si se tarda más de lo que debe, en una conferencia, por ejemplo, vas a hacer que los demás empiecen tarde, y eso le causa problemas, por ejemplo, a las personas que quieren asistir a varias presentaciones, y cuando se pasan esperando ya ver la que les interesa, resulta que apenas van en una o dos antes, porque se fueron atrasando. Y por último, pues hay que dejarlos un poquito hambrientos, con ganas de investigar más. ¿Okay? Aquí les recomendaría que se fueran a este sitio,
TED.com. Ahí es un sitio que tiene presentaciones en un formato estándar, son 18 minutos, y para que se den una idea de la calidad que han estado teniendo esas presentaciones, algunas de ellas han durado más de un año de preparación para entregar en 18 minutos una información. Son pláticas extremadamente buenas, la mayoría, e interesantes. Son sobre temas muy variados, pero vean algunos de los sitios. Otro que es una manera interesante de cómo presentar la información gráfica está en la organización RSA, que la pueden encontrar como un canal de YouTube. Y como lecturas adicionales, les recomiendo la presentación Zen de Edgar Reynolds, que es básicamente donde se basa mucho el material que presenté, así como este documento, Presentation Design 411, que creo que era la clave de un curso, que lo pueden buscar en internet, ahí aparece y lo pueden descargar gratuitamente. Y metí un poquito más de material, algunas referencias sobre cómo encontrar, dónde encontrar imágenes, de dónde y otras cosas en este sitio. La dirección en realidad es aquí en CICESE. Vemos que como se volvió una dirección medio largota, y bueno, usamos un convertidor de direcciones, que es el lugar de direccionar el CICESE. Perdón, no sé si ya. Y bueno, la conclusión que tengo para esta plática es que en esta plática no hay conclusión. O sea, solo el paso siguiente, o sea, que continúa, pues, espero que si se concientizan de la importancia que puede tener el hacer las buenas presentaciones, una buena presentación, porque eso les va a ayudar a transmitir mejor su información, eso les va a ayudar a ganar respeto académico, porque alguien que hace buenas presentaciones empieza a ser conocido como tal. Entonces hay que prepararse, y las presentaciones no son cuestión de que, bueno, es que él naturalmente es buen presentador. No, se logra con preparación. Entonces pasamos a preguntas y respuestas. No sé si con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece? Muy claro, a mí de hecho no me quedaron dudas. Muy claro. Pues mira, yo la verdad lo que veo es que te agradecemos mucho tu presentación, y pues yo creo que por lo que toca a todos nosotros, nos hiciste conscientes de la necesidad de ahorrar las horas sobre de todas las gentes que están en nuestras presentaciones. Entonces, bueno, si uno piensa en el efecto multiplicador, seguramente se va a ver un enorme ahorro, ¿verdad? Por parte de toda la gente que está aquí. Está preciosa la presentación, estuvo muy clara, y realmente sí nos da muchas ideas. Por ejemplo, yo veo algunas de las cuestiones que dejaste ahí como una gran inquietud para mí. Es el hecho de plantear, por ejemplo, que una tienda que haya un significado, que haya algo que perdure, que haya algo que quede un poquito de apetito, la claridad, la técnica, todo me parece realmente muy importante para cada uno de nosotros. Muchos de los estudiantes de la maestría que están aquí ahora están recién empezando el recorrido en la maestría, entonces estoy segura de que van a sacar muy buen provecho de toda esta experiencia. A ti, Marisela, como comunicóloga, ¿qué te pareció? Bueno, en general, pues felicidades. Yo tenía otra visión de lo que iba a ser tu presentación. Imparto yo a nivel licenciatura y posgrado como un tips para hacer presentaciones, y en el taller de comunicación y expresión oral vemos lo que son los puntos clave para no hacer, digamos, el ridículo frente a un grupo determinado, ¿no? Pero a mí lo que me parece más básico de tu presentación es el nivel de conciencia que los expositores, independientemente seamos estudiantes, seamos doctores, maestros, al pararnos frente a un grupo, es el enseñarles y darles algo de calidad. A mí eso
que fue con lo que me quedo de toda esta presentación, es en verdad el nivel de conciencia que uno tiene que tener al momento de pararse enfrente y utilizar un apoyo audiovisual o visual. Ese es el asunto, un apoyo. Y yo en verdad sí creo que esto servirá para mis alumnos, incluso para mis colegas, porque mis colegas de la universidad, que yo veo que hacen presentaciones y dicen, vamos a innovar. Y entonces se paran frente, capaces de dominar su cátedra, pero no hacer esta fusión del apoyo visual. Y yo, francamente, con la experiencia que tengo en estos asuntos, te felicito. Me quedé encantada como estudiante y como comunicóloga y como docente. Felicidades. Gracias. Aprovechando eso, agradeciendo el comentario, aprovecho para mencionar algo, que una manera de medir de qué tan buena es su presentación es que se le enseñen a alguien y que ese alguien no sepa ni de qué se trata. ¿Sí? Una buena presentación, como dice Cien, es un material de apoyo. No puede ser ¿cómo decirlo? No puede ser la información en sí. ¿Sí? Un error muy común que se comete es que la gente empieza a presentar un botón de texto, empiezan a leerlo. Les informo que la gente puede leer mucho más rápido en silencio que en voz alta. Entonces, si vas a hacer así, pues mejor quítate. ¿Ya acabaron? ¿Ya? Ok, sigo. Todos los que vienen, por generalmente, saben leer. Ahora, una presentación por sí no debe ser comprensible totalmente. Simplemente es el material que te va a apoyar para presentar, transmitir la información que quieres transmitir. ¿Sí? No digo el conocimiento porque, bueno, supongo que son muy conscientes que el conocimiento no se puede transmitir. Se puede transmitir la información, el conocimiento cada quien lo tiene que adquirir. Fíjate, yo te agradezco mucho también el ejemplo, es decir, que tu presentación es realmente muy buena en la parte visual, pero la relación que hay entre tu presentación, tu contenido, lo que nos querías decir, y la presentación visual, hay una articulación completa, es decir, que sí nos explicaste muy bien cómo puede hacerse, cómo puede lograrse esa armonía entre una cosa y la otra. A veces hay gente que tiene el discurso por un lado y pues la práctica por otro, y en este caso se ve realmente qué es lo que hay que lograr, ¿verdad? Fue un muy buen ejemplo, muchas gracias. De hecho, no es como anécdota, esta plática la había anunciado alguna vez en CISES y la cancelé, porque ese día no me sentía muy bien, o sea, no estaba afectando, pero sí estaba de un ánimo no muy bueno. Y la verdad, si uno no está bien, o sea, no tenía casi, dije, sería bastante irónico ir a dar una muy mala presentación de cómo hacer buenas presentaciones. Así que, en ese sentido, bueno, también hay que practicar lo que predican. Así es. Una pregunta nada más técnica. ¿Recomendarías usar OpenOffice a Microsoft Office? Yo creo que eso es una cuestión de pasiones. Yo en general apostaría más por el PDF si lo pueden usar, porque ese es el que te garantiza la universalidad. El OpenOffice, la desventaja que tiene es que no todo el mundo lo tiene. Y justamente ahorita, por ejemplo, me mostraban me ofrecían la computadora que tienen aquí, pero desafortunadamente no tiene el OpenOffice instalado. Entonces no siempre puedes esperar el poder que todo el mundo tenga el OpenOffice instalado. En general, yo cuál de los dos funciona mejor no podría decírtelo, porque rara vez hago presentaciones en OpenOffice o Microsoft Office, jamás las hago,
porque no tengo. No, digo, es una cuestión ya más personal, o sea, yo el último Windows que utilicé fue el 95 y de ahí para acá he vivido en Linux. Recientemente empecé con Mac. Eso fue porque había que gastar sin presupuesto. No, no es cierto, eso no lo gasto. Borrado. Borrado. No, no, pero a ver, ya hablando en serio. En lo particular, yo creo que usa el software con el que tú te sientas mejor, que mejor se adapte a tus necesidades. Yo en lo personal utilizo el LaTeX, que es un sistema de preparación de documentos, en el cual parece más programación que otra cosa. Porque tienes que decir, aquí empieza un begin slide, end slide, aquí begin equation, end equation, parece que... ¿Esta presentación en qué? Esta fue en OpenOffice. No. Sí, porque este tipo de presentaciones se presta muy bien para Pero me decías que hiciste la presentación en PDF. El OpenOffice tiene la gracia de que la puede exportar a PDF. Tenía yo la opción, de hecho tenía la presentación en el formato OpenOffice. Ese permite exportar a PowerPoint, cosa que no me gusta mucho hacer porque luego siempre hay ciertas... el formato de la página a veces se pierde, siempre hay errorcitos. Entonces cuando te aparece acá no sabes qué va a salir y si va a salir todo. Y lo que hago es que me voy más por el PDF. Y el PDF lo único que yo hubiera perdido era la parte de las animaciones. Por eso trataba de evitarlo al máximo. Pero por lo demás, sí, eso es, digo, la cuestión de que yo use LaTeX es principalmente porque en mi área trabajo con muchísimas ecuaciones y bueno, ya las tengo cuando voy a presentar de un artículo, pues ya están todas escritas, pues como es tomar lo básico y a partir de ahí empezar a hacer las transparencias. Pero si a ti te acomoda bien el OpenOffice, pues el OpenOffice, si te acomoda bien el Microsoft, pues está bien. Nomás la ventaja de usar el OpenOffice es que, entre otras cosas, es un formato que casi cualquiera que le interese puede tener acceso a él. El PowerPoint, conforme vas, si usas una versión muy nueva, todos los que tienen una versión, aunque sea la versión anterior, no lo van a poder leer. Que ese es uno de los problemas que le veo. A cada nueva versión, aunque no le agreguen nada, digamos, no haya nada que pudieras decir este nuevo formato es mucho más eficiente, es mucho más compacto, mucho mejor porque tiene cuestiones de seguridad. No, o sea, realmente simplemente lo hacen con toda premeditación a lo que iban para que tengan que los demás que comprar la nueva versión del OpenOffice del Word si quieren poder ver esas presentaciones nuevas. Entonces, pues ahí sí yo diría que es usar el software que se ajuste a tus necesidades y a tu gusto. Puedes usar también el Keynote de Apple, que se llama Mac, que se tiene una moneda que también si te conectas no necesitas control remoto, si tienes tu iPhone o tu iPad Touch, con eso puedes estar controlando el cambio de página. Y si no, pues si se te hace mucho pagar como $220, una vez puedes comprar un controlito remoto así de $30 en 15. Pues yo nada más un comentario personal gracioso para mí, la verdad que no soy nativa tecnológica. Sí se me hizo así hasta un poquito alarmante, dije, bueno, pues ¿de qué se va a tratar? Muerte por PowerPoint, yo me imaginaba, y se van a reír, ¿es que acaso hacer un PowerPoint te puede causar la muerte? y fue al contrario, ¿no? Muy gratificante, hasta tranquilizante.
organizador y muy didáctico, sobre todo paso por paso, cómo hacer bien. Muchas gracias. Felicidades. ¿Tú sabes alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, doctor.